Videos para evangelización, catequesis y apologética. Sembrando la fe católica. Discrepancias comunes con los hermanos separados. En este video trataremos el tema de la apologética relacionado con las críticas que realizan los hermanos separados a partir de la forma de vestir, alimentos y día de guardar, críticas que muchos cristianos católicos no saben defenderse. Iniciaremos con las aseveraciones de los protestantes al respecto y de ahí pasaremos a contestar con las Sagradas Escrituras, con la versión de la Biblia Reina Valera 1960, aunque le quitaron sabiduría, y descubrir en dónde se encuentra el error de interpretación. Es una serie de errores, mentiras y malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras por los protestantes. Si bien, como hemos comentado ya con anterioridad, estos hermanos no lo hacen de mala fe o porque sean malas personas. Por el contrario, son personas que en muchas ocasiones son de buen corazón, con plena convicción de querer encontrarse con el Señor Jesús, pero que han sido engañados por pastores sin escrúpulos que difunden mentiras del enemigo. Explicaremos con claridad, pero sin dejar a un lado la verdad que suele incomodarlos, porque lo que divulgan y enseñan es con el objetivo de confundir y desviar de la fe al católico poco firme, donde lo verdaderamente importante es la adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo su voluntad y con la sana doctrina de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Número 1. No se debe comer carne de puerco o carne con sangre. Un elemento que suele confundir a muchos es que encontramos en la Biblia dos alianzas. La antigua alianza, esta realizada por Dios Padre, Yahvé, por las promesas realizadas a Abraham, a Isaac y Jacob con su pueblo en el monte Sinaí con Moisés, representante del pueblo de Israel ante el Señor, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Éxodo 34:10. Y él contestó: He aquí yo hago un pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. La nueva alianza, por la promesa de salvación de Dios Padre, que anunció por los profetas la venida de Cristo, Salvador del mundo, para la salvación espiritual de todos los hombres de la tierra, y la promesa del Espíritu Santo, que es el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, como lo podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad y comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Y así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Partiendo de este punto, podemos identificar que Dios Padre tomó una pequeña población de hombres que Él quiso y que fue preparando y formando con normas y leyes a través del tiempo, y lo más importante, con su presencia poderosa y salvadora y amorosa y misericordiosa, para formarlos a diferencia de los demás hombres, haciéndolos crecer espiritualmente y preparándolos para la venida de su Mesías al mundo. Entonces podría surgir una pregunta: ¿quiere decir que el Antiguo Testamento ya se descartó? No. No deja de ser palabra de Dios,
es la base, los cimientos, los fundamentos para el Evangelio de la Nueva Alianza. Pero sí debemos señalar que la Nueva Alianza, con la venida de Cristo Jesús, perfecciona todo lo anterior y lo renueva, estableciendo lo que nosotros conocemos como cristianismo. Existen muchas citas sobre los alimentos prohibidos y sobre la carne con sangre en el Antiguo Testamento, y el concepto más sencillo del por qué fundamentaba el pueblo judío estas normas y mandatos fue la creencia de que la sangre contenía la vida, el alma, y la vida fue lo que el hombre perdió al separarse de Dios cuando estaba en el paraíso, causado por el pecado original, y que esa desobediencia trajo el pecado, o sea, la separación de Dios, que lo que trajo fue la muerte. Por esta razón los judíos creían que la vida era el alma y estaba contenida en la sangre, y que la sangre solo pertenecía a Dios. Algunas de las muchas citas que podemos leer son como por ejemplo, como en Génesis capítulo 9 del 3 al 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. También en Levítico capítulo 3 versículo 17, estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni sangre comeréis. De entre animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, éste comeréis, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Intentan conectar esos textos con la palabra sangre y de ahí continúan con los alimentos impuros y continúan con algunas citas en el Nuevo Testamento para así poder justificar los anteriores, tratando de confundir a quien no está debidamente preparado, porque son temas diferentes. Como podemos leer en Hechos capítulo 15 versículo 19 al 20, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. También suelen tomar la cita de Hechos capítulo 15, 29, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. La relación con estos textos que tienen que ver con la creencia y la ley de los judíos de no consumir la sangre y la carne de ciertos animales llamados impuros. Los textos presentados en los Hechos de los Apóstoles se refieren a que los nuevos cristianos se abstengan de los ídolos paganos y de lo que han sacrificado para ellos, como el caso de la comida. A la venida de nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 6, versículos 53 al 57, expuso que su carne y su sangre era verdadera comida y verdadera bebida para obtener la vida eterna. Esto fue un conflicto cultural y un gran cisma para la mentalidad de los judíos, tan grande que muchos lo creyeron loco y no creyeron en él, y muchos discípulos lo abandonaron. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá en mí. Pero aquí algún protestante se pudiera preguntar, ¿pero esta cita qué tiene que ver con el tema de la sangre en la carne y la carne de animales impuros? Pues en realidad todo, es decir, cuando iniciamos el concepto de que la sangre era considerada la vida por Dios en la tradición judía y que esta vida que fue perdida por el pecado, Cristo Jesús nos trae la vida como la vida eterna, con su carne y con su sangre. Por otro lado, se puede discutir, pero en Levítico 3:17 dice claramente que es estatuto perpetuo, será por vuestras edades. Esto significa siempre, en términos de tiempo. Este es otro error de interpretación, porque aquí, si lo quieren interpretar como perpetuo, y como para tomar el ejemplo de la circuncisión, ¿por qué no lo toman también? Es decir, ¿por qué no cumplen toda la ley de Moisés completa, con todos sus estatutos? Que también dice perpetuo, si lo podemos checar en Génesis 17, versículo 9 al 13. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Entonces, si quieren cumplir la ley de los judíos, habría que cumplirla toda, no solo una parte, y hacerse judíos. Entonces, ¿por qué dice perpetuo? La respuesta es hasta que dure la antigua alianza, hasta que esté vigente esa alianza. Es decir, la antigua alianza duró hasta la venida de Cristo Jesús. Carta de los Romanos, capítulo 7, versículo 1 y siguientes. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras que vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bien, lo podemos leer en Gálatas 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para nosotros, los cristianos católicos, ya no es vigente la antigua ley, como el mismo Señor Jesús nos enseña a sus seguidores, porque con su venida, pasión, muerte y resurrección nos libró de esa ley. Y dice sobre los alimentos prohibidos para los judíos en Marcos capítulo 7, versículo 15. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre,
y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y para concluir ese tema, San Pablo en la carta a Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 nos confirma a todos los cristianos que estamos liberados por Jesucristo sobre las antiguas costumbres. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En conclusión, podemos comer cualquier tipo de alimento sin ningún problema. Si te diste cuenta, cada idea y descripción de la catequesis que te presenté la fundamenté con Biblia. No fueron mis palabras de hombre sin valor. Te prediqué con la palabra de Dios, con libro, capítulo y versículo. Así que, si gustas discutir algún punto en especial, te pido que lo hagas de la misma manera. También te invito a volver a la lectura de la Santa Biblia, empezando con el Evangelio de San Marcos, 3-4 versículos diarios, iniciando tu lectura con una breve oración, pidiéndole al Padre que te permita que la gracia del Espíritu Santo destruya la pereza, el miedo, la duda en tu corazón, para alimentarte de la palabra que da vida eterna, que da esperanza y fortaleza, que da amor que necesitamos para prodigar a nuestras familias, vecinos, conciudadanos, y terminando tu lectura diciendo palabra del Señor. Y continuando, gloria a ti, Señor. Hoy por este hermano tuyo que te habla, por este medio, te doy un mensaje del Señor. No tengas miedo, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos.